Más del 60% de Paraguay está casi vacío, una tierra inmensa, olvidada, y la razón es más profunda de lo que imaginas. Hoy viajamos a una de las regiones más despobladas de Sudamérica, un lugar donde el calor es brutal, la tierra desafiante, y sin embargo algunos eligieron quedarse. ¿Por qué casi todos los paraguayos viven en solo un tercio del país? La respuesta está en la historia, en la guerra y en un grupo de inmigrantes muy particular. Paraguay es un país sin salida al mar, pero con arterias de agua que lo atraviesan, lo comunican, lo alimentan. Situado justo en el corazón del continente sudamericano, cuenta con algo más de 6 millones de habitantes, es decir, una población similar a la de países como Dinamarca o El Salvador. Pero lo que realmente llama la atención no es su tamaño ni su ubicación estratégica, sino un fenómeno que desafía toda lógica demográfica, la forma en la que su población está distribuida. Si trazamos una línea imaginaria siguiendo el curso del río Paraguay, descubrimos un contraste casi surrealista. El 61% del territorio nacional se extiende al oeste del río, una vasta región que parece infinita, cubierta de vegetación espinosa, caminos de tierra y silencio, pero donde habita solo el 3% de la población total. Al este, en cambio, comprimido en apenas el 39% del país, se concentra una abrumadora mayoría, el 97% de los paraguayos. Este patrón no es casual, es el resultado de siglos de decisiones, conflictos, ventajas naturales y desventajas geográficas. Es como si dos países coexistieran bajo una misma bandera. Uno, denso, urbano, lleno de vida, rutas, redes eléctricas y comercio. El otro, inmenso, caluroso, casi deshabitado, con un potencial que parece olvidado por completo. Una frontera natural, el río Paraguay, divide dos realidades sociales que nacieron del mismo suelo, pero se desarrollaron bajo condiciones completamente distintas. Y ese desequilibrio es tan evidente como inexplicable, hasta que se empieza a escarbar en su historia. Para entender cómo se distribuye la población paraguaya, hay que observar con atención un elemento que suele pasar desapercibido, pero que lo cambia todo: el agua. Porque en Paraguay, el agua no es solo un recurso, es una línea de vida, un mapa oculto que define dónde se vive y dónde no. De los 11 municipios más poblados del país, 10 tienen algo en común: contacto directo con un río navegable. No es una coincidencia. Es una dependencia histórica que se remonta a los primeros asentamientos humanos. Los ríos han sido, desde el principio, los caminos naturales del desarrollo. Donde hay río, hay movimiento, hay pesca, hay comercio, hay agricultura y, sobre todo, hay futuro. En un país sin salida al mar, los ríos cumplen el rol de arterias vitales. La cuenca del Plata, que conecta a Paraguay con el Atlántico a través de una red de ríos poderosos como el Paraná y el Paraguay, ha sido su pasaporte al mundo exterior. Gracias a ella, un país enclaustrado pudo abrirse paso entre gigantes. Y lo hizo navegando, literalmente. Esto explica por qué el este del país floreció. Allí los ríos no solo dan agua, sino conectividad. Ciudades como Asunción, Encarnación o Ciudad del Este no existirían tal como las conocemos si no fuera por esa red líquida que alimenta, transporta y comunica. Por eso, más que una frontera, el agua se convirtió en una brújula. Una que guió los asentamientos humanos, delineó las rutas del comercio y condicionó el crecimiento urbano. Donde el río se detiene, también lo hace la población. Donde fluye, crece la vida. Y en Paraguay, esa corriente ha marcado una frontera invisible, pero absoluta. Para comprender por qué la población paraguaya se asentó de forma tan desigual, hay que retroceder varios siglos, hasta el momento en que todo comenzó. En el año 1537, los conquistadores españoles fundaron una ciudad en un punto estratégico del mapa, Nuestra Señora de la Asunción. Pero aquel lugar no fue elegido al azar. Ya antes de la llegada europea, la región oriental de Paraguay era hogar de los guaraníes, uno de los pueblos indígenas más importantes del Cono Sur. Y su elección no fue caprichosa. El este ofrecía todo lo necesario para sobrevivir y prosperar. Suelos fértiles, lluvias constantes, una biodiversidad rica y, por supuesto, abundancia de ríos. Mientras los incas se veían obligados a tallar andenes en las montañas y diseñar sistemas complejos de irrigación para producir alimentos, los guaraníes no tenían necesidad de forzar la tierra. Esta les devolvía con creces. Podían cultivar, pescar, moverse por agua. Era una región generosa, un paraíso natural en comparación con los extremos del altiplano o la aridez del oeste. Con la fundación de Asunción como base, los colonizadores comenzaron a expandirse hacia el sur, estableciendo nuevos centros urbanos en lo que hoy son Argentina y Bolivia. Por eso, no es exagerado cuando se dice que Asunción fue la madre de ciudades. Desde allí, no solo se sembró una cultura, sino también una lógica territorial que sigue vigente hasta hoy. La vida en Paraguay se concentra donde hay agua, historia y suelo fértil.
El siglo XIX marcó un giro decisivo en la historia vía paraguaya. Luego de lograr su independencia, el país no solo se mantuvo unido, sino que emprendió un ambicioso proceso de modernización interna. Mientras otros países de la región se desangraban en guerras civiles, Paraguay construía su propio camino. Bajo el liderazgo de José Gaspar Rodríguez de Francia, conocido como el Supremo, se instauró una administración aislada. Años después, bajo otros gobiernos, llegaron los trenes, la industria, los astilleros y una red de comercio que convertía al país en un ejemplo de desarrollo regional. Se decía que Paraguay estaba más avanzado que sus vecinos, a pesar de su tamaño. Pero todo cambió con una guerra que lo dejó al borde de la desaparición. La Guerra de la Triple Alianza. Paraguay se enfrentó a Brasil, Argentina y Uruguay. Una coalición imposible. El resultado fue devastador. Hasta el 70% de su población masculina desapareció. Las consecuencias irreversibles. El país quedó arrasado, empobrecido, mutilado. Y aún no había terminado de levantarse, cuando una nueva amenaza se aproximaba desde el oeste, la Guerra del Chaco. Antes de continuar, si llegaste hasta aquí es porque algo en esta historia te está atrapando. Así que haz una pausa, dale like al video, suscríbete y activa la campanita. Nos ayuda a seguir desenterrando historias como esta. Y créeme, lo que viene a continuación es aún más sorprendente. Esta vez el enemigo fue Bolivia. La disputa era por una vasta región inhóspita, pero rica en significado, el Chaco Boreal. Y aunque Paraguay logró imponerse militarmente en la Guerra del Chaco, el costo humano y económico fue descomunal. Peor aún, el territorio que tanto se defendió continuó vacío. No hubo repoblamiento masivo, ni impulso de colonización, ni una integración real a la estructura nacional. ¿Por qué? La respuesta está en la geografía. Mientras el este del país ofrece suelos fértiles, abundantes lluvias y temperaturas manejables, el occidente presenta otro panorama: aridez extrema, temperaturas sofocantes, escasez de infraestructura y una sensación. Y sin embargo, no todo fue abandono. En medio de esa tierra áspera, seca y hostil, un grupo de inmigrantes encontró algo parecido a un hogar. Era la década de 20, venían huyendo del conflicto, la persecución y el desarraigo. No eran latinoamericanos, ni mucho menos bolivianos o brasileños. Eran menonitas, un pueblo de origen europeo, profundamente pacifista y dedicado a la agricultura, que había sido expulsado de Rusia tras la Revolución. Paraguay, necesitado de poblar su territorio occidental, les ofreció algo valioso: tierras, libertad religiosa y exención del servicio militar. Ellos aceptaron y comenzaron desde cero. En pleno corazón del Chaco, fundaron comunidades como Loma Plata, Filadelfia y Neuland. No fue fácil. El calor los azotaba, los suelos eran duros, el aislamiento total. Pero resistieron. Con métodos tradicionales de cultivo, tecnologías propias y una férrea disciplina comunitaria, los menonitas convirtieron lo imposible en rutina. El Chaco paraguayo es un gigante dormido. Una tierra que parece vacía, pero guarda historias que nadie cuenta. Una guerra olvidada, una migración inesperada. A simple vista, esta inmensa región occidental puede parecer una página en blanco, pero si se observa con más detalle se descubren cicatrices profundas, de batallas sangrientas, de proyectos inconclusos, de pueblos que resistieron donde otros huyeron. Pero esta no es solo una historia del pasado, es una pregunta abierta al futuro. En un mundo que busca territorios fértiles, recursos hídricos, biodiversidad y espacio para expandirse. Hay petróleo, hay agua subterránea, hay rutas que podrían conectar el Atlántico con el Pacífico. Pero también hay olvido, hay silencio, hay abandono institucional. ¿Será ese su destino final? ¿Qué pasaría si ese 61% del territorio cobrara vida? Si el país decidiera mirar hacia su otra mitad. Si creías conocer Paraguay, quizás ahora veas que hay más de lo que muestran los mapas. El pasado sigue latiendo bajo la tierra roja del Chaco, y no estás solo. Haz clic, suscríbete y acompáñanos a descubrir los otros lados de América, desde el país que casi nadie sabe que existe, hasta las ciudades sumergidas bajo la selva o los secretos enterrados del uranio colombiano, porque a veces lo más real es lo que no se ve.